Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la gente de Mastellone por la invitación y a todos los que están participando de este evento. Mi nombre es José Jáuregui, yo soy profesor adjunto en la Cátedra de Forrajes en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral y además soy técnico de desarrollo en la empresa Gentos. Y bueno, un poco me habían propuesto este desafío de hablar del pasto en el tambo y arranqué con un título en el que quiero que nos pongamos a reflexionar de que tiene que ser mucho más que un condimento. Normalmente es un condimento, no es nuestro plato fuerte en el tambo, no es nuestro foco principal, pero quiero poner un poco esto en evidencia y mostrarles algunos números y algunos datos para afianzar esta idea. Primero arrancar mostrando esto, que son datos del tambo medio de la Argentina, datos de la OCLA basados en encuestas que hace el INTA, y bueno, con un pequeño semáforo que construyo a continuación, que tiene que ver con algunos de esos valores resumidos. En rojo puse, es subjetivo esto, ¿no? Arranquemos por esa idea, pero inicialmente me preocupa un poco la reducción en el área ocupada con pasturas. Esto muestra un poco cómo se van anualizando también nuestros sistemas, cómo las rotaciones se van intensificando, que por un lado tiene la ventaja de que tenemos más silo, pero por el otro lado los riesgos que esto puede traer aparejado. La otra cuestión es el 30% menos de forraje en dieta, y esto, como les digo, per se no es un problema, es una tendencia a nivel mundial, incluso en países muy pastoriles como Nueva Zelanda. También hay un incremento en la cantidad de suplemento que se da, pero vamos a ver por qué me parece preocupante. Tenemos más grano en dieta, esto obviamente encarece, hace más costosa nuestra ración. En amarillo puse que hay menos productividad con alimento propio. Básicamente esto nos expone a un poquito más de riesgo respecto de poder producir nuestro propio alimento. Y en verde, la idea de que hay más productividad por hectárea, esto es algo muy positivo, y se ha dado esta mayor productividad básicamente a partir de un incremento en la carga animal y no tanto en la producción individual, en promedio, ¿no? Después ha habido sistemas que han trabajado mucho en producción individual, pero básicamente ha sido, el promedio ha sido por aumentos de carga. Y cuando digo de la preocupación que me genera el porcentaje de forraje en dieta, en realidad está asociada a esto. No es el porcentaje de forraje en la dieta lo que me preocupa, sino el total de pastura y verdeo consumidos. Estos son datos del año 2019, publicados en 2019, son datos que van hasta casi 20 años para atrás, y lo que muestran es una tendencia de todos nuestros sistemas productivos a cómo ha ido bajando el consumo de pasto por hectárea en todos estos sistemas, hasta que llegamos a un mínimo en el año 2012 de aproximadamente unas 4 toneladas de pasto. Y eso hoy en la actualidad empezó a revertirse, pero seguimos muy por abajo. Entonces, en promedio estamos comiendo menos de 5 toneladas de pastura y verdeos por hectárea y por año. Esto empieza a generar un poco de ruido y ahora voy a mostrar otros ejemplos de qué pasa en países pastoriles. Hay muchos que cuestionan estas comparaciones. Uno, en realidad, es difícil o son odiosas las comparaciones, pero siempre hay que mirar un poco alrededor en lecherías que tengan pasto y que el pasto sea el foco. Nueva Zelanda es extremadamente pastoril, entonces vamos a arrancar por esta y vamos a ir también pasando por otros países. En Nueva Zelanda, en la isla sur, estos son datos que estamos por publicar, se consumen aproximadamente, estos son 40 tambos de la isla sur, 13 toneladas de pasto por hectárea. Estos son tambos con riego y con suplementación, con lo cual no es el común de toda la isla, y esto está asociado a mayor forraje cosechado, mayor es el resultado por producción, o lo que es lo mismo, equivalente en Argentina, los litros libres de alimentación. ¿Qué pasa en la isla en general, digamos, en valores en general en Nueva Zelanda? Cuando uno mira en el año 1990, en Nueva Zelanda ya estaban comiendo el doble de pasto de lo que hoy comemos en Argentina. Sin duda son sistemas diferentes, con vacas diferentes, con objetivos productivos diferentes, pero nos pone un poquito en jaque a lo que venimos haciendo nosotros. Hoy por hoy Nueva Zelanda nos triplica en términos de consumo de pasto. Entonces, como para ponerse a reflexionar, ¿qué pasa en Irlanda, que es otro país también de base pastoril, con una fuerte base pastoril? Estos son datos de 257 tambos que fueron evaluados durante 8 años. Estos tambos, bueno, eran de distintos tamaños, distinta cantidad de vacas, y en promedio están consumiendo al día de hoy unas 8 toneladas de materia seca, de pastura.
y han ido creciendo desde el año 2007 hasta ahora, más o menos a una tasa de 200 kilos más por año aproximadamente, pero están bastante cerca de esas 8 toneladas. ¿Qué encontraron en este trabajo? Que la rentabilidad de esos sistemas pastoriles estaba altamente asociada a la proporción de pastura consumida. Y no solo eso, sino que cada tonelada adicional de pasto que estaban metiendo dentro de esa vaca incrementaba el ingreso neto en 173 euros. Es muchísimo dinero y tiene muy claro que el pasto tiene que ser el foco. ¿Qué pasa en Australia? Australia tiene una lechería un poco más similar a la nuestra en términos de que hay más suplementación. Bueno, Victoria, que es uno de los estados más lecheros que tiene Nueva Zelanda, en promedio están consumiendo 8 toneladas, entre 7 y 8 toneladas de forraje. Es casi un 80% más de lo que estamos comiendo nosotros, con lo cual también pone un poco en evidencia. Y este otro trabajito acá de la izquierda, si ustedes lo miran, mostraba, no es tan nuevo, pero Hauser y Lane en el año 2013 hablaban de que el factor más importante que correlaciona con el ingreso del tambo y el margen neto es la proporción de pasturas directamente pastoreadas. O sea, realmente ponen en relevancia, ponen en evidencia cómo estas pasturas afectan la rentabilidad. Y nos dejan a nosotros un poco un mensaje de que tenemos un norte que tenemos que ir mejorando. La otra cuestión importante a mirar es el pasto y el costo de producción de leche en términos históricos, ¿no? Acá están condensados todos los datos de precio promedio que tiene el IFCN de leche a nivel nacional y los datos que mostraba hoy de consumo de pasto o proporción de pastura y verdeo en la dieta. Y lo que muestra es una relación bastante obvia que a medida que aumentamos la proporción de pastura y verdeo en la dieta, el costo se reduce. Hasta, bueno, esto tiene una especie ahí de una meseta, obviamente no va a ser infinito, pero nos pone también esto, nos muestra como la relevancia que tiene el pasto en poder bajar el costo de la dieta. Ahora, ¿qué come una vaca en un tambo promedio? Estos son datos de la encuesta sectorial lechera de ahora, del 2020, y como les digo, es un tambo promedio, entonces cada situación y cada uno de ustedes, si tienen tambos, tendrá una dieta diferente, pero esto es el promedio nacional. Hay un 29% de la dieta que está compuesta por concentrados. Estos pueden ser en forma de granos, en forma de alimentos balanceados, o distintos tipos de concentrados también dentro de los expellers, por ejemplo. Hay otro porcentaje que es aproximadamente un 25% que corresponde a silaje, el silaje de maíz, silaje de sorgo, silaje también de pasturas, que también es una proporción importante de la dieta y que es uno de los recursos que nos ha permitido por ahí superar los baches de invierno con mayor facilidad. Y hay un 46% que corresponde a forrajes en términos de verdeos, pasturas, y también a lo que es henos, ¿no? O sea, todo lo que nosotros confeccionamos como heno está incluido dentro de esta categoría. O sea, el forraje, tanto en pie como diferido en forma de heno, es el componente más importante de la dieta en los tambos promedio. Después habrá situaciones puntuales, como les digo, en las que cada tambo tendrá una composición diferente. Entonces, para empezar a pensar un poco en dónde poner el foco, muestro esta gráfica, no es una gráfica nueva, es del año 2014 del CREA, cuando Santiago Fariña era el líder del área de lechería, y diferentes parámetros que evaluaron dentro del universo de productores CREA, y arrancaron con un ítem que con los que muchos por ahí discutimos, ¿no? El tema de la producción individual. Seguramente es como la discusión del productor promedio muchas veces ronda en torno a cuánto produce su vaca, cuánto produjo la vaca que más da, o cuánto produce en el pico. Hoy mi vaca está dando 30 litros, hoy mi vaca está dando 35. Bueno, la producción individual correlacionaba en menos del 30% con el resultado económico del tambo, ¿no? Esto obviamente es un año puntual y son productores CREA. Los litros libres de suplementación por vaca total, eran menos del 40% la relación que tenían con el resultado económico. La carga empezaba a tener un rol mucho más importante, casi un 50%, y a medida que íbamos subiendo, la productividad ya llegaba al orden del 55 aproximadamente, y los litros libres de suplementación estaban en el orden del 60%. Estos litros libres de suplementación básicamente son los litros que estamos produciendo con pasto, son los litros que estamos produciendo con pasto o también con algo de silaje. Entonces, de ahí
empieza uno a pensar en la importancia que tiene realmente el pasto y el forraje en la dieta de los tambos de la Argentina. El otro gráfico, lo otro que quiero mostrarles, esto es el último informe microeconómico que arma el CREA junto con la gente de Santander. Fíjense, estos son las distintas cuencas y siguen siendo tambos CREA, distintas cuencas de producción lechera, y el promedio figura acá al final, ¿no? Esto que se ve acá es el promedio, y cada una de estas barras me indican el porcentaje del gasto sobre el ingreso neto del tambo, de cada una de estas tablas. La suplementación se lleva un porcentaje muy, muy importante, fíjense que es casi el 50%, perdón, casi el 40% en promedio, cuando uno mira el promedio. ¿Y cuánto se lleva la pastura? Menos del 4%. Entonces mi primera pregunta y mi primera reflexión es si es sostenible pensar un sistema pastoril y seguir trabajando en un sistema pastoril que invierte menos del 4% del ingreso neto en pasturas y verdeos, e invierte 10 veces más en suplementación. Entonces, digo, estamos por ahí con el foco un poco desviado del lugar en el que tendríamos que estar haciendo el mayor esfuerzo, la mayor inversión. Y la razón detrás de esto tiene que ver con el costo. Hoy mirábamos mucho el tema del costo, y estos son datos relativamente actuales, están hechos hace menos de un mes, unos 15 días, con $1 a 73.50, un precio de gasoil de 53 pesos, calculado dentro de todos estos costos del kilo de materia seca cosechada, también la parte de alquiler, es decir, tienen un alquiler de 80 litros por hectárea y por mes, con lo cual son datos bastante fieles de lo que es la realidad. Y lo que vemos es que tanto alfalfas baratas, que podría ser una alfalfa de por ahí una genética inferior y que tenga algunas dificultades, que no sea el mejor cultivar y por ahí no bien sembrada, con algunas limitaciones, así todo, esa alfalfa barata es más barata que cualquiera de los otros recursos. Entonces, hacer leche a pasto, fíjense, con una alfalfa cara, una alfalfa con buena genética, una alfalfa en la que estemos invirtiendo también en una mejor implantación y fertilización, el costo del kilo de materia seca cosechada es de 3,20 pesos. Esto pone ya un poco en evidencia la cuestión económica detrás de por qué el pasto es barato y por qué tiene que ser el centro. El costo del litro de leche o kilo de carne producido a pasto, entonces, como conclusión, es hasta un 60% más barato que el producido a grano o balanceado. No porque tengamos que salir mañana a sacar todo el grano, todo el balanceado, sino que tenemos que consumir mucho pasto y suplementar con grano y balanceado de manera tal de poder asistir en ese consumo de pasto. Un poco ese es el mensaje. La otra cuestión que ha generado algunos cortocircuitos es el tema del pastoreo. Yo estoy cada día más convencido de que el pastoreo vive, el pastoreo está vivo, que los sistemas pastoriles con vacas en pastoreo están para quedarse. Y también lo digo en función de lo que dicen las estadísticas. El 91% de los tambos producen el 62% de la leche en Argentina. Esos tambos en promedio tienen, si uno saca la cuenta así rápida, producen menos de 6.000 litros diarios. Es decir, que equivale a un tambo con 250 vacas produciendo 24 litros por día. Ese tambo es un tambo de tamaño mediano y es casi sin ninguna duda un tambo que tiene pastoreo directo. Y el pastoreo bien hecho es la forma más eficiente de convertir ese producto vegetal en leche, es la forma más barata de hacerlo. Entonces, no desmerecer esta práctica que muchas veces por hacerla mal o por no cuidarla, perdemos pasturas o hacemos algún daño en el sistema, pero bien hecho es una de las estrategias que nos van a permitir bajar costos y producir leche más barata y más cantidad de leche, ¿no? Que es un poco el objetivo. La otra cuestión importante tiene que ver con lo ambiental y es algo que se nos va a exigir en nuestros sistemas cada vez más. Nuestros sistemas van a ser cada vez más, vamos a tener cada vez más el escrutinio de la población sobre cómo producimos alimento, y la leche no es la excepción. Entonces, cuando miramos esto, es uno de los argumentos fuertes que tenemos para hacer pasturas. Este es un ensayo de 12 años de duración en el que había cultivos anuales y se inició con un porcentaje de materia orgánica más o menos de un 3,8% y se mantuvo durante 8 años ese sistema con
cultivos anuales, cultivos de cosecha. En el 8º año, una parte de ese ensayo se sembró con pastura y otra parte siguió bajo cultivo anual. Fíjense cómo despega esa pastura, cómo permite despegar y aumentar el contenido de carbono orgánico en el suelo. Entonces, acá tenemos otro buen argumento ambiental de por qué hacer el foco en pasturas buenas, en pasturas bien hechas. Entonces, ¿cómo podemos ir empezando? Esto es simplemente algunas ideas, ¿no? Pero siempre digo, primero hay que arrancar por medir. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. La otra cuestión es comer más pasto. O sea, medir y comer más pasto son las dos primeras. Después tenemos que elegir especies por ambiente, cerrar algunas brechas productivas que vamos a mencionar brevemente cómo, y adaptar vacas al sistema o el sistema a la vaca. Lo dejo como una incógnita, después voy a plantear qué es lo que pienso. Inicialmente decíamos medir, ¿por qué? Porque no se puede cambiar lo que no se mide. Si estuviéramos en un evento presencial, les pediría que levanten la mano quienes producen, por ejemplo, soja, quienes producen maíz, quienes producen trigo. ¿Y cuántos de ustedes desconocen cuánto rindió ese maíz, esa soja o ese trigo? Todos conocen perfectamente cuánto rindió todos esos cultivos. Si les preguntara cuánto silo produjeron en el campo, seguramente me lo podrían decir, quizás no en kilos, pero en metros de bolsa, tantos metros de bolsa, lo tienen cuantificado. ¿Cuánto balanceado consumen en el tambo? Lo tienen cuantificado. ¿Cuánto pasto consumen en el tambo? O sea, quedémonos un minuto con esa reflexión. ¿Cuánto pasto estoy consumiendo en mi sistema? No lo sé. Y esa superficie del campo es una caja negra. Tengo un 50% en promedio de mi campo, del cual no sé prácticamente nada. Desconozco cuánto produce. Fíjense la importancia que tiene. Entonces, hay que empezar a medir porque no se puede cambiar lo que no se mide. Y hay un costo que lo pongo entre paréntesis porque realmente no es un costo oculto, es un costo bastante evidente de no medir. Esto es un ejemplo muy simple y muy práctico, pero si yo no mido, no sé cuánto tengo. Si no sé cuánto tengo, en general estoy, sobre todo en primavera, asignando mal las franjas. En invierno es más común que yo me coma todo el pasto porque tengo poco, entonces es más común que yo coma bien el pasto. En primavera y verano, cuando hay explosiones productivas y las tasas por ahí se multiplican por 5 o por 6 veces respecto del invierno, lo como mal. Entonces no medir puede significar consumir el 55% del pasto producido. Es un valor bastante típico. Mientras que medir implicaría consumir el 70%. ¿Qué me implica eso en costos? Fíjense cuánto por cada kilo de pasto, en teoría, yo podría producir aproximadamente 1 litro de leche o 100 gramos de carne, dependiendo de la categoría, si estoy recreando alguna categoría. Entonces, ¿eso qué implica en costos anuales? 1.500 litros de leche por hectárea y por año, que son 27.000 pesos. Y 150 kilos de carne si estuviera pensando en una recría, que son 15.000 pesos por hectárea y por año. Es muchísimo dinero. Entonces, el costo es bastante evidente. No medir, no tener una noción de cuánto estoy produciendo puede repercutir en este nivel de pérdida. O sea, me pierdo de ganar. No estoy perdiendo ese dinero, no lo tengo físicamente, pero me lo pierdo de ganar. Podría estar ganándolo. Y esto lo estudiaron en otros países y hay, este es un trabajo de Nueva Zelanda, pero hay algunos ejemplos también locales, todavía no están publicados, pero que básicamente dicen lo mismo. En este trabajo miraron sistemas con alta y baja suplementación, fíjense, 40% era alta suplementación, que es muy parecido al nivel que tenemos en Argentina, y asignar correctamente se tradujo en entre un 10 y un 15% de ingreso neto adicional. Entonces, de vuelta, es muchísimo dinero que puede ingresar por conocer cuánto estoy produciendo y básicamente asignar bien la parcela y comer ese pasto que tengo disponible. Cada especie en su lugar es un concepto que creo que es central y me gustaría que también se lleven. Hay que definir ambientes y no les pido por ahí una definición, así como la agricultura por ahí puede definir un número más grande de ambientes. No estoy pidiendo eso, pero sí al menos 2 macroambientes, 2 rotaciones. Casi todos los tambos, al menos de la región Santa Fe Centro y de gran parte de las zonas que por ahí recorro, tienen un ambiente que es propicio para alfalfa y donde debemos hacer alfalfa, que es nuestra especie estrella, y otros ambientes donde no encaja. Y muchas veces se sigue insistiendo en esos ambientes, sembrando alfalfa que se pierde
y eso repercute negativamente. Tenemos rotaciones muy cortas, cada 2 años estamos resembrando pasturas. Entonces, pensemos en ubicar al menos esos 2 macroambientes. Y después, para pensar un poco, acá esta es una modificación de la tabla original que propone Castaño del INTA, donde agrego esto que está acá abajo, que es napa, la cuestión de la napa profunda. Y ahora les voy a contar por qué. Pero básicamente son los ambientes típicos, loma, media loma, bajo dulce y bajo salino, y las diferentes especies. Sin lugar a dudas, la estrella de la loma y la media loma en la enorme mayoría de los suelos de la región pampeana donde se hace leche es la alfalfa. No quiere decir que no se siembren festucas o que no se siembren otras especies, pero la alfalfa cumple un rol central porque nos da un forraje de mucha calidad, nos permite también tomar agua en profundidad. Entonces, en verano, cuando otras especies no están produciendo nada, es una especie que sigue produciendo, y bueno, todo eso tiene un montón de ventajas. Pero hay otras, hay festucas, hay lotus, y a medida que nos vamos metiendo en las zonas más bajas, entramos a tener no solo festucas diferentes, estos son otros cultivares de gentos que tienen otro potencial, sino que van cambiando también las leguminosas. Vamos entrando en vez de Lotus corniculatus con tenuis, pero bueno, son ambientes menos típicos donde no hay tanta lechería. ¿Qué pasa? ¿Por qué agrego esto de la napa? Este es un trabajo que hicimos en 2019, lo publicamos en 2019, donde lo que veíamos en la zona Santa Fe Centro era que las alfalfas se perdían y había evidencia, digamos, anecdótica de que se perdían por la napa. Pero nadie lo había cuantificado. Entonces nos pusimos con otros colegas a ver cómo se podía cuantificar esto. Lo que encontramos fue que en los últimos prácticamente 25 años o 30 años hubo un ascenso de napa en Rafaela. Estos son datos de la red de INTA de Rafaela, donde vemos cómo fue subiendo la napa y cada vez se hizo más frecuente entonces tener la napa prácticamente en superficie. ¿Y qué impacto tenía eso? Aun cuando la napa estaba a 3,5 metros, 4, empezábamos a ver una pérdida de persistencia. ¿Por qué? Porque la alfalfa originariamente surge en la zona de Kazajistán, Afganistán, es una zona desértica, es una especie que le encanta estar en suelos sueltos, es feliz en un suelo suelto. Cuando la llevamos a un suelo pesado, un suelo como los típicos de la región Santa Fe Centro, con más arcilla, y ni hablar Entre Ríos, la especie sufre, se pierde y tiene muchas más dificultades para persistir. Entonces, ahí es donde empezamos a ver esta cuestión de la napa y la incidencia que tenía la napa. Y me permití una edición a esta tabla original, a este gráfico original de Castaño, donde agregué esto de la napa somera. ¿Qué pasa cuando tenemos la napa más alta? Entonces, en muchos casos aparecen alfalfas consociadas, con buenos resultados, y ya tenemos algunos ambientes donde directamente entramos con algunas festucas de calidad consociadas. En la medida que vamos metiéndonos en media loma y tenemos por ahí ambientes donde puede haber algún anegamiento, entran también estas festucas o praderas de rotación corta como son achicorias con cebadillas y tréboles. Entonces, todo esto lo que muestra es, tengamos presente el ambiente, porque si desconocemos el ambiente y no podemos al menos distinguir este ambiente alfalfero versus el no alfalfero, podemos cometer este tipo de errores de sembrar alfalfa en todos lados y nos lleva eso a deteriorar el sistema, básicamente. Si tenemos que resembrar o intersembrar pasturas el segundo año, estamos errando en la especie. Tenemos que pensar en qué otra especie se adapta. Después, brevemente voy a contar esto de Cerrando Brechas. Esto es una encuesta que hicimos allá por 2017, la estamos publicando ahora, de superficie ocupada con alfalfa, en básicamente región Santa Fe Centro, pero veíamos que había una superficie bastante amplia con alfalfa, con un rinde promedio de un 70% que decía que rendían menos de 10 toneladas. ¿No? Entonces, una superficie bastante amplia, pero que producía poco, menos de 10 toneladas. Si uno piensa en hacer una pastura que compita con otros recursos forrajeros, que como puede ser un maíz que en 6 meses me da 12 o 14, uno bien hecho, bueno, es difícil, arrancando con 10 toneladas. Entonces, produce poco. Pero lo que nos llamó la atención fue que cuando le preguntábamos a este mismo público, que eran asesores, básicamente asesores y productores de la zona, cuál era el rinde potencial de sus pasturas, la enorme mayoría decía que estaba por encima de las 14 toneladas, entre por lo menos más de 10 seguro y
más de 14, entre 14 y 18, había un 60% entre 14 y más de 18. Entonces, lo que digo acá es, hay una brecha, yo lo llamo una brecha mental del 40%, es decir, tenemos mucha alfalfa y sabemos que está produciendo poco, lo sabemos, lo que nos falta es actuar sobre eso, o sea, conocemos la realidad. ¿Y cómo? Bueno, ¿cómo podemos hacer? Esto también, otra gráfica, nos pusimos a pensar con un colega que ahora está en Australia, qué podíamos hacer con las brechas productivas. Hay un montón de trabajos de brechas productivas en especies de grano, ¿no? Bastante común. Bueno, no teníamos claro qué pasaba con alfalfa. Encontramos un récord mundial de producción que pueden borrarlo de su mente porque es inalcanzable en un desierto, en Arizona, que está reportado 60 toneladas en un año, una cosa completamente fuera de lugar. Después pensamos, bueno, ¿qué pasaría si pudiéramos tener la alfalfa en un invernáculo creciendo todo el año a plena potencia con las tasas máximas que se han medido en Argentina? Bueno, tendríamos 47 toneladas de materia seca por hectárea por año. También nadie va a llevar una alfalfa en un invernáculo, ni va a producir alfalfa bajo invernáculo. Entonces, pasando un poco más a la realidad, estos son los datos de la red de INTA, de ensayos bajo corte, y que encontraron con riego, generalmente estos son datos todos de Santiago del Estero, con suelos buenos, buena fertilización y buen riego, 27 toneladas por hectárea y por año, en un ciclo de 3 años. Son casi 90 toneladas en 3 años. Es una montaña de pasto. ¿Qué pasa en zonas como puede ser Marcos Juárez, con suelos profundos, también bien nutridos, pero sin riego? Potenciales productivos de 22 toneladas hectárea año. También una montaña de pasto, muchísimo. Ahora, cuando pasamos a ensayos en pastoreo en Argentina, la verdad es que la información es muy escasa. Esta es información de un trabajo de un colega que hizo su tesis doctoral en Rafaela y midieron durante 2 años pastoreo de alfalfa, que encontraron en esos 2 años en promedio 12 toneladas por hectárea por año. ¿Y cuánto se comieron de esas 12 toneladas? 9 toneladas. Es muchísimo más que el promedio de lo que vemos. Es casi un 70% de consumo. Y si lo comparamos con el promedio consumido en tambos comerciales, estamos en 4. Entonces ahí podemos ir viendo las distintas brechas. Tenemos potencial para duplicar el consumo, tenemos potencial para duplicar la producción y así ir saltando. Y una de las principales claves para aumentar la producción es la fertilización. No es nada nuevo esto que estoy diciendo, de hecho este es un trabajo del año 2010, que siempre repito porque pone en evidencia que lo normal históricamente era esto, hoy estamos mejorando, pero generalmente es el testigo sin nada y en general se le agrega calcio. Fósforo hemos tenido que empezar a agregar mucho porque hay deficiencias muy muy grandes en nuestros suelos y de a poco hay productores que han ido incorporando otros nutrientes. Pero hoy por hoy este ensayo lo que muestra es hay un potencial para duplicar la producción, que es lo que veíamos antes. ¿Y eso qué significa? Significa agregar fertilizantes, ni más ni menos. Hay también cultivos anuales, como les mostraba, este es un ryegrass Bill Max sembrado en San Carlos Norte, en Santa Fe, en un tambo. Este es un productor que hace muy bien las cosas y logra a lo largo del año entre 4 y 5 pastoreos, con buena fertilización y buen manejo, y un cultivar que tiene un potencial productivo muy grande. Y fíjense, pensando en ryegrass de vuelta, qué pasa en los distintos ambientes. Esto es Cuenca Abasto, Luján, 1.600 kilos sin fertilización y casi cuatriplicaron la producción aplicando 180 kilos. Entonces, miren si no hay una brecha ahí, ¿no? Enorme. Después habrá que ver si eso económicamente es viable o no, habrá que hacer las cuentas. Y en el caso de Chascomús, también el potencial de duplicar la producción, pasar de 5 a 10. Y la otra cuestión, que acá les dejo como mensaje, es que dividir esa fertilización evidentemente genera una mejora en la eficiencia de uso de nitrógeno. ¿Qué significa? Que por cada kilo de nitrógeno aplicado obtengo más kilos de materia seca cuando hago la fertilización dividida y no toda de una. Eso es bastante típico en países como Nueva Zelanda que se fertilice post pastoreo. Eso es una práctica muy interesante que mejoraría la producción y la eficiencia de uso del nutriente. Esta es una pastura de festuca en la zona de Las Rosas, también un cultivar con un excelente potencial productivo. Y
En Festuca también, que la hemos visto superar un montón de barreras en términos de su frontera con el norte, estamos llevando la Festuca cada vez más al norte, eso requiere un manejo cada vez más ajustado y a su vez una buena fertilización. Y de vuelta, lo que muestran estos ensayos es lo mismo que venimos repitiendo, que es el potencial para duplicar la producción de pasto al aplicar nitrógeno. Este es uno de los nutrientes, como les dije, hay otros. Acá también va a haber respuesta al fósforo, va a haber respuesta al azufre, pero es importante empezar a pensar las pasturas como si fueran cultivos. Es muy importante que tengamos eso presente. Lo que siempre, esto me gusta muchísimo porque es un trabajo que nos mostraron un profe de Nueva Zelanda. Una de las cosas que siempre se discute es si falta agua, ¿no? Nuestros sistemas, si yo también les pidiera que levanten la mano quién elegiría tener toda el agua posible o todo el nitrógeno posible, estimo, bueno, piénsenlo un segundo, pero estimo que la gran mayoría me diría, yo quiero toda el agua posible, porque siempre me falta agua, siempre me falta agua. Bueno, les voy a mostrar un ensayo de pasto billo hecho en Canterbury, donde estuve también en el año 2016. Esto es tasa de crecimiento promedio en un lapso de 2 años. Fíjense los milímetros de precipitación anual, 550 milímetros, muy, muy poquito. Esto llueve mayormente en 6 meses del año, que son los meses más fríos. El perfil es un perfil profundo, el suelo se recarga y básicamente las pasturas se quedan sin agua muy temprano. Son días muy largos, esto está en latitud 43 sur, con lo cual los días en verano son muy, muy largos, duran hasta 16 horas. Y bueno, en verano la pastura se queda sin agua. Entonces, el primer tratamiento es un tratamiento en secano, sin ningún agregado de agua ni fertilización. Y esto es lo típico que uno ve en muchos sistemas de la Argentina. ¿Cuánto produce eso por hectárea y por año? 6,3 toneladas. En el segundo tratamiento le dijeron, bueno, agregale toda el agua que necesite. Entonces se regaba en forma sistemática, cada vez que había un déficit hídrico, la pastura se regaba, se aplicaba un riego. ¿Cuánto rindió la pastura? Bueno, básicamente la caída, fíjense cuándo se daba, noviembre, diciembre, enero, febrero y prácticamente hasta marzo, era una caída pronunciada por falta de precipitaciones. Con el agua mejoró. ¿Pero hasta dónde mejoró? Hasta 9,8 toneladas por hectárea. ¿Qué pasó después? Dijeron, bueno, vamos a aplicarle todo el nitrógeno posible. Fíjense cómo cambia sustancialmente la curva. Seguimos teniendo una caída, obviamente, en los meses en los que me quedo sin agua, o sea, sigue estando esa caída. Pero miren cuánto más produjo esa pastura. Cada vez que tuvo agua, usó el agua mucho mejor. Llegó a 15 toneladas, o sea, 9 toneladas más en entretener, no agregar nada o agregar todo el nitrógeno que necesitó esa pastura. Y cuando se agregaba el riego y el nitrógeno, obviamente el potencial productivo aumentaba 3 veces más. O sea, teníamos casi el triple de producción, más del triple de producción. Entonces, a veces esta cuestión de si falta o no falta agua, en realidad no es agua, es nitrógeno. Y esta foto creo que es una gran ilustración del concepto anterior. Esta es una foto sacada también en un tambo cercano acá a la localidad de Esperanza. Y esto es una pastura de ryegrass y esta es la situación típica que uno ve. Una foto ahora tomada en el otoño. Esos son parches, ¿no? de bosta y de orina. ¿Qué pasa ahí? Ahí hay 1000 kilos de N. Además de que hay rechazo y todo. Entonces, ¿qué vemos? Vemos el impacto del nitrógeno. Todo tiene la misma cantidad de agua. La diferencia es que acá usó el agua mucho mejor, porque tiene nitrógeno. Las leguminosas en el sistema son claves. Otra cuestión importante que la quiero dejar también bien clara. ¿Por qué? Porque las leguminosas aportan nitrógeno al sistema y ese nitrógeno funciona como un sinergismo potenciando el rendimiento total. Entonces, esto también son datos publicados el año pasado. Cuando logramos aumentar la producción de la leguminosa, aumenta la producción total de la mezcla. También para tener en cuenta, elegir la leguminosa que mejor acompaña al sistema, pero siempre pensar en qué leguminosa puede acompañar a mi sistema. Y sin duda, diría el 90% de los ambientes donde hacemos lechería, hay una leguminosa que puede ir de la mano de esa gramínea. Entonces, elegirla y usarla bien. La cuestión de si importa la raza, bueno, es una discusión interesante. En general esta es la vaca que buscamos
y es la vaca que, es un ejemplo, ¿no? Pero es una vaca prolija, una vaca con facha, que esté bien, ¿no? Mirá qué bien, qué buena conformación, qué ubre, mirá cómo está de pata, un montón de cosas que por ahí se miran o se miraban tradicionalmente. En otros países han mirado otras cosas, pero nosotros nos hemos guiado mucho por la apariencia, ¿no? Por lo físico, por, bueno, mirá, esto un vacón, ¿viste? Te dice, mirá qué buena vaca. Bueno, en realidad esa es la vaca que buscamos y esta es la vaca que necesitamos, ¿no? Necesitamos una vaca todoterreno, necesitamos una vaca que se banque estar afuera, que se banque caminar. Ahora, un poco para resumirle, estos son algunas de las cosas importantes de una genética adaptada al pastoreo. ¿Qué tiene que tener? Altos consumos de forraje en relación a su potencial de producción de leche, tener alta fertilidad, tener buena salud, poder estar al aire libre y sufrir lo menos posible. Por eso en esta zona y desde el norte de Buenos Aires para arriba, también empiezan a haber cada vez más cruzas con algunos animales que le dan más rusticidad. Porque si tengo un animal en el pasto y lo saco a comer en verano que hace 35 grados, necesito también tener un animal que se adapte a eso y que pueda optimizar el consumo de pasto. También tener una conformación adecuada, ¿para qué? Para caminar distancias largas. Esto no quiere decir que tengamos que conformarnos con tener una aguada cada 35 hectáreas como es el promedio nacional. Tendríamos que tener una aguada por parcela, pero mientras tanto también buscar la rusticidad de un animal que camine, que busque el pasto, que busque el alimento y que lo coseche. Y obviamente tener una alta tasa de supervivencia. Para ir terminando las reflexiones y las conclusiones finales, tenemos que producir y consumir mucho pasto porque eso hace más rentable nuestro sistema. Es bastante sencillo el mensaje y creo que queda bastante claro. El pasto importa y eso además aumenta la rentabilidad de nuestros tambos. Entonces no es menor hacer foco en el pasto, no es solamente, muchas veces lo decimos de la boca para afuera, ¿no? Pero no estamos comprometidos con la producción de pasto. Tenemos potencial para duplicar tanto producción como consumo, vimos esas brechas. No es imposible, no quiere decir que lo logremos siempre, pero es importante empezar a trabajar para eso, ¿no? Después habrá cuestiones financieras que nos impiden hacer algunas inversiones en fertilización, pero es importante empezar. Y el aumento de la perennidad, que no lo hablamos acá, pero sí hablamos de la elección de los ambientes, nos va a permitir elegir bien la especie y el cultivar nos va a permitir hacer pasto más barato, se va a adaptar mejor. Lo otro es, bueno, esto que digo, el pasto siempre lo mencionamos que parece que es importante, pero de la boca para afuera. Y quiero dejarlos con alguna pregunta breve, pero el hecho de que los sistemas se anualicen, si esto les parece un problema o no, quizás a alguno le parece que sí, quizás que no. La persistencia de nuestras pasturas es 3 años en promedio, ¿eso les parece razonable? Hay que trabajar más en persistencia. Esto también es otra cosa que a mí me llama la atención, no lo mostré acá, pero por ejemplo en países como Nueva Zelanda las pasturas duran 7, 8, 9 años y en países como Australia duran 5 o 6. Entonces, quizás es un tema para trabajar, les parece que es importante. Bueno, algunas preguntas también que les dejo a ustedes como audiencia. ¿Alguna otra pregunta para terminar? ¿Cómo imaginan el tambo del futuro? Si va a haber más o menos pasto, si les parece que esto es algo importante. Si tenemos la raza adecuada para nuestro tambo promedio, eso también creo que quedó claro que en la mayoría de los casos no, pero puede que alguno disienta. ¿Y cómo va a influir esa raza en el consumo de forraje y la conversión a leche? Algunas cuestiones para quedarse pensando y discutirlas. Y con eso, bueno, me despido, les agradezco a todos, muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente y quedo a disposición por cualquier consulta. Gracias.